Monoplato, punto. El penillo me sigue. Para cada punto tiene que ¿O acá quién va? y un caudal a condiciones reales. ¿Cómo vamos a calcular este caudal a condiciones reales? Con la fórmula. Por esa ecuación, donde M es la pendiente de qué? De la calibración a condiciones reales. Estamos utilizando el de flujo variable. O sea, ¿cuál es la pendiente a condiciones reales? 1. ¿Listo? Delta de H, la caída de presión del calibrador en pulgadas de agua. ¿Listo? Temperatura ambiente, 29,5, pero en grados Kelvin. ¿Listo? Presión atmosférica del lugar de calibración. Ojalá fuera la promedio, pero acá tenemos un dato. ¿Cuál es? 640. En milímetros de mercurio. No me van a hacer ninguna conversión de unidades. Estas constantes ya tienen para que dé en metros cúbicos por minuto cuadrado. Y B es el intercepto de la curva de calibración a condiciones reales. ¿Dónde está? Como estamos trabajando con el variplot, mírenlo acá, el intercepto. ¿Listo? Reemplazamos acá y vamos allá. Q real. Y ese Q real me tiene que dar entre 1,02 y 1,24. Profe, eso no me dio calibrado. Pues que eso es una posibilidad de un equipo TD con un calibrado. ¿Listo? Bueno, eso hace parte del ejercicio. Entonces ya calculamos el caudal a condiciones reales. ¿Listo? Profe, es 1,02. 1,02 y a 1,24. ¿Listo? Bueno. Y tenemos que hallar el caudal a condiciones de referencia. Lo vamos a hallar acá. Esto es el calibrador que estamos utilizando, es el de flujo variable. Entonces, ¿cuál es la pendiente a condiciones de referencia? 1,62, Delta de H, ya lo tenemos. Presión atmosférica del lugar, 648. Presión de referencia, ¿cuál es? No se les olvide, las 760. condiciones de referencia son 760 milímetros de mercurio o una atmósfera o 101.325 kilopascales, pero acá es en milímetros de mercurio, 760. Y la temperatura son 298.15 grados Kelvin, o lo que es igual a 25 grados centígrados. Ojo, condiciones de, esto se lo tienen que aprender. Condiciones de referencia son 760 milímetros de mercurio o 25 grados centígrados, o lo que es igual a 298.15 Kelvin. ¿Listo? Son temperatura absoluta. ¿Listo? Bueno, condición absoluta. Reemplazamos en la temperatura de referencia, temperatura local. Esto hay que llevarlo a grados Kelvin. Grados Kelvin. Ojo, temperaturas en grados Kelvin. Presión en milímetros de mercurio. ¿Listo? Ojo, temperaturas en grados Kelvin y presión en milímetros de mercurio. Hallamos los caudales a condiciones de referencia. Entonces, acuérdese, el primer paso de verificación es que 3 de estos 5 puntos me cumplan con ¿qué? Que estén entre 1,02 y 1,24. Y el segundo paso es que los R cuadrados, los coeficientes de correlación, debo hacer una gráfica tanto para condiciones reales como para condiciones de referencia. Y ambas, digámoslo, deben ser mayores a 0.98. ¿Listo? Nosotros podemos trabajar hasta con 0.95. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en estas ecuaciones? Pues hay una cosa muy sencilla, que de acá vamos a sacar el caudal del trabajo. Esta ecuación, ¿qué forma tiene? Y igual a qué? X más B. ¿Donde Y es qué? La variable dependiente. Esto es U sub A
igual ¿a qué? X, ¿qué es? Delta de P, ¿sí o no? Pendiente y el intercepto, ¿sí? ¿Para qué me sirve esa expresión? Sencillo. Para determinar cuál es el flujo que vamos a cuadrar a dar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el delta de P que va a funcionar? Si yo sé que cómo es el límite máximo, el delta de P máximo al cual debe trabajar el equipo. Pues simple. De esta ecuación, me perdona el desorden, reemplazo delta de P es igual ¿a qué? A Q sub A, Q sub A Pues como estás despejando. Mira, yo la tengo ahí. menos B Delta de P igual a M. dividido ¿qué? Delta de M. Dividido M. ¿Sí? Esta que yo tengo aquí. Pero ¿qué es Q sub A? Vamos a poner el delta de P mínimo. ¿Cómo hallamos el delta de P mínimo? Entonces, ¿cuál es el caudal mínimo? ¿Se le sacó eso? Ah, 1,02. de la ¿sí o práctica. no? Entonces reemplazamos acá este por 1,02. ¿Sí? ¿Y el B y el M de qué? De la curva de calibración. ¿Sí o no? Hacemos lo mismo para el máximo. Hallamos el delta de P máximo. Delta de P mínimo más el máximo dividido al promedio. A ese flujo vamos a cuadrar el equipo. ¿Listo? ¿Entendido? Y vamos a verlo acá para que lo aprendan. Entonces, de acá, ¿entendido qué información vamos a obtener? El delta de P óptimo para determinar cómo debemos cuadrar el regulador de flujo. ¿Listo? ¿Y este para qué lo hallamos? Para hallar la concentración, el caudal de trabajo. Es lo mismo, esto es que U de referencia es igual a de M delta de P promedio más B. Este delta de P promedio, como yo ya sé que está calibrado, yo entonces voy a empiezo mi monitoreo y pongo el filtro blanco en la parte superior y empiezo el monitoreo. Siempre que voy a empezar el monitoreo debe tomar la hora y la lectura de ese timer. Ya tengo conectado el regulador, ¿cierto? Porque ya cuadré mi delta de P, ya lo vamos a ver. Y repetimos. Cuando yo tengo el filtro blanco y empiezo mi monitoreo en la hora 0, digámoslo así, yo prendo el equipo y lo dejo encendido más o menos 2 minuticos para que alcance. Inmediatamente lo enciendo, debo tomar la hora y la lectura del timer, ¿sí? Y luego tomo un delta de P. Ese delta de P va a ser el delta de P inicial. Entonces acá tenemos el delta de P promedio va a ser igual a delta de P inicial más delta de P final sobre 2. Este delta de P final, entonces, llegué a las 24 horas y antes de apagar el equipo ya encontramos el filtro colmatado, este color gris que tenemos ahí. Uy, se me está yendo esta pubertad. Tomamos el delta de P final. Una vez tomamos el delta de P final, apagamos el equipo, tomamos la lectura del reloj y la lectura del timer, que deben de coincidir, ¿cierto? Y si no coincide. ¿Qué? Y si no coincide. Alguno de los dos está malo, o el reloj o el timer, ¿cierto? ¿Yo por qué lo hago? Precisamente por seguridad. Muchas veces estos equipos, como esa variación lo dañan, pero tuve el control acá. Imposible que te dañen los dos. ¿Sí o qué? Bueno. El celular. Bueno. Entonces, de acá sacamos, ojo, delta de P inicial cuando está el filtro blanco. Y voy a comenzar el muestreo. Delta de P final, una vez voy a bajar el filtro y ya veo que está con la muestra, ¿cierto? Dividido me da el delta de P promedio. Lo reemplazo acá.
pendiente, intercepto de calibración, de la curva de calibración, hay un caudal de referencia, que es el caudal de trabajo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bueno, ¿qué hago con ese caudal de referencia? ¿A qué es igual concentración? ¿Cómo es que era? ¿A qué es igual concentración? Era masa sobre Unidad de masa sobre unidad de volumen. ¿sobre qué? Unidad de volumen. Unidad de volumen. ¿Listo? ¿Y cómo a qué es igual el volumen? Sería el volumen, ¿Cómo es el volumen? ¿no? Pues por Oiga, ya pues la teoría de quién. ¿A qué es igual un volumen? ¿Cómo determinan ustedes el volumen de un fluido? ¿Lo vieron fluidos? Y entonces, Señor, ilumina. ¿Cómo es que dicen ustedes en los exámenes? masa sobre densidad. ¿A qué es igual volumen? No olvide, volumen es igual a caudal por tiempo. Metros cúbicos por minuto igual al volumen. ¿Esto es igual a qué? Al volumen de muestra tomada, ¿sí o no? No les vaya a olvidar esto. Nunca más en su vida como ingenieros. Ustedes tienen que saber la fórmula para determinar caudal, volumen, ¿sí? Son cosas elementales que debe tener, ¿sí? Profe, me dicen en el examen la fórmula de volumen. Nada. ¿Listo? El profesor no nos da la fórmula. No, esto es algo que usted ve en agua, en suelo, en aire, en todas, ha visto en química, no. En hidráulica, en fluidos, en hidrología. No. Ahí lo va a reseñar. ¿Listo? Entonces, ojo. Y la masa, ya tengo el volumen, entonces. El caudal de referencia. ¿Sí o no? Por el tiempo de muestreo, por eso tomo tiempo inicial y tiempo final. O sea, empecé el monitoreo a las 9, vine y lo apagué a las 10, o sea, son 25 horas. 25 horas por cuántos minutos, entonces con el minuto me da el tiempo de muestreo. Entonces, caudal de referencia por tiempo de muestreo. Y la masa, como yo pesé el filtro al iniciar, bajo el filtro, lo llevo 24 horas al desecador y lo peso al final, tengo la diferencia y hago la masa. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Dudas? Bueno. Este mismo proceso, tomaron estos datos para que me hagan este ejercicio. Por eso les dije, traigan calculadora y todo eso. Eso calculado. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con el calibrador de platos. ¿Listo? Claro, tienes calculado. Son 5 platos. Pero tocaría pagarlo. No, por eso, por cada plato que tienes que tomar, un delta H y un delta P. Apagar, montar el otro. Apagas, monta el otro, apagas. Por eso te digo, el más práctico es el que es de platos. Bueno, los vi. Los que no han